Bueno, muy buenas noches para todos. Doctor Sergio, bienvenido. Buenas noches. Gracias por su asistencia. Adriana, Javier, Jessica, Jesús y Luis Enrique, bienvenidos. Gracias por compartir este espacio. Doctor Sergio, cuando usted desee, podemos arrancar. Muchas gracias. Doctor Ricardo, buenas tardes, queridas colegas, cordial saludo para ustedes. Bien, ¿me están viendo en mi cámara? ¿Se escucha bien mi audio? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Gracias, doctor Javier Eduardo. Bien, continuando con el tema de la reacción social frente a la conducta desviada. Encontramos en lo que vimos en la última sesión todo ese paso de la Edad Media a la Ilustración. Con la Ilustración, el nacimiento de ideas revolucionarias que más adelante terminaron ancladas a la Constitución en el marco de esas mismas revoluciones de lo que serían esos primeros derechos humanos, esos derechos fundamentales que más adelante terminan orientando todo lo que es el sistema continental europeo, de donde subyace precisamente el esquema, pues el esquema continental europeo, que más adelante también se apareja con el anglosajón y da por resultado el sistema que conocemos en Colombia. Esta serie de ideas que dan lugar al justnaturalismo, que se contrapone con el justpositivismo, tienen algo central y es la superposición del hombre sobre Dios y la igualdad de todos los hombres, incluyendo a los reyes, frente al imperio de la ley. Aquí, en pocas palabras, vemos que continúa esta materialización de unos postulados y unos derechos fundamentales. Esto luego se ve arraigado en lo que se empiezan a conocer como las escuelas del derecho penal, porque hasta este momento el delincuente no era otra persona que aquel ente desviado de lo que se esperaba como los valores más importantes para la sociedad. Entonces, durante el absolutismo y el monarquismo, claro, los delitos más graves eran aquellos cometidos en contra de la corona, de la sucesión y de la estructura del poder público, en pocas palabras. Mientras que durante la época del sistema penal medieval, los tipos penales más graves eran aquellos asociados con eh, los potenciales afectadores de la moralidad cristiana. Con el paso del tiempo y con el paso sobre todo de lo que es la Edad Media, surge ese interés en los derechos del procesado. Y entonces el procesado ya empieza a ser todo el que termina siendo rodeado por el sistema jurídico tal cual conocemos hoy. Claro, diferentes van a ser esos valores por proteger en el esquema chino frente a un esquema francés, por ejemplo. Y el modelo de Estado tiene mucho que ver, pero para lo que nos interesa, con la caída de lo que serían los sistemas teocéntricos, empezamos a encontrar ese cambio de paradigma donde ya el eje central es la persona humana. Por eso surgen las escuelas del derecho penal, donde ya se enfocan en estudiar lo que es el delito, la reacción social, que es el eje central de nuestra materia, y el delincuente. Primero de una manera muy arcaica, luego surge la criminología. Luego la criminología se separa y se vuelve una ciencia independiente, que es lo que estudiamos en nuestro posgrado. Pero sigue encontrándose como el centro la persona. Nos mantenemos entonces en ese esquema antropocéntrico. Las escuelas del derecho penal entonces son esas corrientes filosóficas que conforme ha venido avanzando el tiempo, indican cómo es que debe fundamentarse y aplicarse el derecho penal. Aquí hablamos de qué debe entenderse por delito, de quién es aquel
al que amerita reaccionar socialmente por ser un delincuente y cuál debe ser la pena aplicable a ese delincuente por cometer ese delito. Ahí es cuando se constituye la reacción penal y los sistemas de control social, ahora sí oficializados. Cada escuela se encarga de valorar al delincuente desde una metodología o un abordaje distinto. En los próximos minutos vamos a dedicarnos específicamente a lo que es la escuela clásica del derecho penal y luego la escuela positiva del derecho penal. Escuelas fundamentales para terminar de entender la reacción social. Desde luego que durante las clases que nos quedan vamos a terminar las escuelas para culminar con lo que sería el abolicionismo, que es tal vez los tintes más recientes del derecho penal. Pero ubicados entonces en la escuela clásica del derecho penal, encontramos que por un par de siglos los protagonistas del derecho penal se encontraban en Italia. Y en este momento Italia es la mayor generadora de derecho penal. De hecho, este derecho penal que vamos a ver es muy apegado al justnaturalismo. De hecho, uno de los grandes afluentes de la escuela clásica del derecho penal es el justnaturalismo. Aparece a finales del siglo XVIII y empezando el siglo XIX. Y no es otra cosa que una respuesta a esa desproporción aplicada durante la Edad Media y durante los imperios de los reyes, de los monarcas. Dentro de sus pensadores claves encontramos, como vemos aquí donde estoy ubicando el cursor, a César Beccaria. César Marqués de Beccaria, italiano, con su obra más importante de los delitos y de las penas. Este libro de los delitos y de las penas es un texto que trae esas ideas primarias a título de principios de cómo debe aplicarse el derecho penal. Tal vez lo más importante que nos trae Beccaria es el principio de legalidad, diciendo es que no puede haber pena ni delito sin una norma que antes así lo indique. Ya lo vamos a ver. El otro gran exponente es Francesco Carrara, también italiano, con su programa de derecho penal. El conocido programa de Diritto Criminale, que a propósito lo están viendo hoy por ahí en Mercado Libre, es un compendio de 11 textos que desarrollan todos los delitos hasta ese momento conocidos, estructurados en títulos, muy similar al Código Penal que tenemos hoy en día. Es muy interesante cómo Francesco Carrara organiza un libro que se encarga de estudiar los delitos existentes, pero como si fuera un código. Y encontramos una similitud muy importante con delitos aún vigentes hoy por hoy. Giovanni Carnigliani es un jurista que se encarga de desarrollar estos principios que encontramos en César Beccaria y Francesco Carrara, también italiano, como todos los grandes pensadores del derecho penal de esta época. En este momento de la historia, los lugares más apropiados para que un penalista estudiara, hablándolo popularmente, era en Italia. Y entonces era común que todos esos delitos que aparecieron en este momento terminaran subsistiendo en Colombia. En este momento, la inspiración directa del derecho penal colombiano era Italia. Claro, posterior, o lo tenemos ahí, de la mano con lo que sería Francia, posteriormente Alemania, como ya lo vamos a ver en su momento. El fundamento filosófico de la escuela clásica del derecho penal es el racionalismo, donde se dice que es la razón humana, la comprensión humana, y no la fe, ni la autoridad, ni la tradición o sucesión de los reyes, es la fuente de conocimiento y la verdad. Es la razón, no los dioses, no la autoridad, no los reyes, sino es la razón de donde sale el conocimiento y la verdad. El conocimiento de lo que se debe entender por delito y la verdad, en términos generales, a nivel procesal. Encontramos el contractualismo y el humanismo ilustrado, donde encontramos ideas humanistas a lo largo del desarrollo jurídico, así como empezamos a hablar del contrato social de Rousseau. El Estado me castiga, pero a cambio, ¿qué garantías me ofrece?
En todo caso, la pena responde a la razón teniendo en cuenta que fue por esa razón que cometí el delito. Vemos que es un derecho muy poético, es un derecho que de alguna manera se apareja mucho, demasiado, con nuestros criterios vigentes. Entonces, es a partir de mi razón, de mi conocimiento libre y voluntario, que yo debo responder, porque con conocimiento y voluntad cometí un delito. Entonces, en consecuencia de esa razón que apliqué, se me va a sancionar, se me va a responder. Pero esto depende de la razón, no de un soberano. Si cometí delito con razón se me debe sancionar. Pero esto excede, sobrepasa el capricho del soberano, sea el clero o sea el rey. Como penalistas y criminólogos, lo que más nos debe importar es que nace el principio de legalidad. Algunos dirían que es una garantía, otros que es más un límite frente al poder punitivo. Y decimos que es límite porque se entiende que el derecho penal hace del Estado un poder omnipotente. Pero es que el derecho penal no solamente se debe interpretar a título de sanción, sino también a título de garantía, porque es lo que le dice al Estado hasta dónde me puede castigar y qué es lo que me puede y lo que no me puede hacer. De allí su importancia. En ese margen surge el llamado nullum crimen, nulla pena sine ley. No hay delito ni hay pena sin una ley previa que así lo establezca. Y entonces aquí empieza a entenderse que ese poder discrecional de los jueces y gobernantes que antes se aplicaba quedará suprimido. Porque recuerden, hace dos clases y la clase anterior vimos cómo el inquisidor y el clero tenían un poder que se sometía a su discreción. Y en lo que yo considere que hay delito es donde inicio el proceso inquisitivo. Y si para mí su conducta se acomoda a lo que aparece en el Maleus Maleficarum, o sea, el martillo de las brujas, pues entonces lo voy a procesar, lo voy a torturar, y si Dios no lo salva, entonces usted es culpable. No, aquí, para que yo sea procesado, tiene que existir ese delito específicamente consignado en la ley penal, si no, no se me puede procesar. Como tampoco se me va a poder condenar si no existe una pena específica para ese delito. Esto es lo que se conoce como los inicios del derecho procesal penal y se basa en lo que entenderíamos los criminólogos como un sistema de control social formalizado. Se repite, un sistema de control formalizado cuyos pilares son reglas previas al hecho, uno, dos, reglas conocidas por el delincuente y por la sociedad en general, y tres, unas reglas a título de principio que no pueden soslayarse en ningún momento. Es tal cual lo que hoy entendemos por el sistema penal. La escuela clásica del derecho penal también se caracteriza por aplicar una sanción y una reacción penal a partir del libre albedrío del sujeto. Es decir, yo utilicé la razón y mi libertad para cometer delito. Y como individuo, al ser un ser racional y libre, que puedo elegir entre el bien y el mal, al haber elegido el mal, pues lo justificante moralmente es la sanción. Aquí no se, aquí no se le da relevancia al escenario social en donde se haya cometido el delito. Aquí tampoco se tienen en cuenta si es que hay factores biológicos que me hagan proclive a la delincuencia. Aquí únicamente se habla de la responsabilidad penal a partir de la libertad moral. Entonces, como dentro de mi libertad cometo delito, asimismo estoy llamado a responder penalmente. Aquí hablamos de los primeros vestigios del concepto de culpabilidad, así como de lo que sería un derecho penal de acto.
O sea, se me juzga por lo que hago en mi libre albedrío. Pero no se me juzga ni por el lugar del cual vengo, ni porque tenga ciertos rasgos físicos o tenga ciertas tendencias, como sexuales, etc. Teniendo en cuenta que aquí el delito subsiste del libre albedrío, se entiende que la pena tiene una función retributiva. Entonces, aquí hablamos de retribución, esto también lo dice César Beccaria. Y César Beccaria nos dice que la pena debe ser retributiva, equivalente al daño causado, tal cual lo conocemos hoy. Entonces, encontramos que la pena ya no tiene una función expiatoria, sino una función retributiva y una función de prevención general, que no es otra cosa que la intimidación social. Entonces, la pena buscaba intimidar a la sociedad para que se abstuviese de cometer delito. Retribución justa, efectivamente, doctor Jorge Higuera, retribución justa. Eso es lo que se pretendía. Ya veamos entonces los fines de la pena. Este libro de César Beccaria lo encontramos en internet, basta googlearlo, pero revisémoslo. Allí encontramos precisamente esta clase de postulados, la proporcionalidad, muy importante. Para sus monografías, obviamente, bien que empecemos a desarrollar el derecho penal desde acá, desde sus inicios. Este derecho penal de la escuela clásica define la proporcionalidad de las penas, la importancia de la culpabilidad, pero además rechaza los castigos crueles, inhumanos e injustos, tal cual lo dice el artículo 29 de la Constitución Política. Aquí nace ese concepto. Nadie estará sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes. Eso no nace en la Constitución del 91. Eso no nace en la Revolución Francesa. Eso aparece en la Escuela Clásica del Derecho Penal. Vemos aquí lo que podríamos entender como los aspectos más importantes del delito, del libro de los delitos y de las penas de César Márquez de Beccaria. Vemos en la fila de la izquierda los aspectos más relevantes desde mi humilde criterio y en la parte derecha el contenido, cuál es el aporte. Entonces vamos a entender que el fundamento del poder punitivo ya no es Dios, ya no es que soy inquisidor, ni tampoco que soy rey o que mi mamá es la reina. Aquí todo lo que constituye el fundamento de la sanción es el contrato social y que todos los asociados hemos elegido a un rey o a eh, veámoslo como un poder político, todos lo elegimos para que sea quien nos administre. ¿Qué es lo que fundamenta el poder punitivo? La misma sociedad. Ni siquiera el gobernante, sino la misma sociedad, cuando elige a ese gobernante. ¿Cuál es el principio rector y más importante del derecho penal? No es como hoy, donde es la dignidad humana, sino que en este momento era la legalidad penal. Que existiera la ley previa, que existiera el delito previamente. La finalidad de la pena, ¿cuál es? La prevención general y la utilidad social. Hablamos de dos métodos, la racionalidad, teniendo en cuenta que se me castiga porque actué dentro de mi libre albedrío, pero una proporcionalidad de la pena frente a la conducta, a la gravedad de la conducta. Encontramos que es un momento de luz para el derecho penal porque empieza a humanizarse. Si lo recordamos de aquí para atrás, el derecho penal era supremamente tortuoso. Desde aquí, en cambio, se empieza a rechazar la tortura y la pena de muerte. Por primera vez, claro, en todo el seno de la Revolución Francesa. Esto se explica también por el cambio de paradigma del teocentrismo a un antropocentrismo. Desde luego, si ya lo importante es el ser, la persona, pues no me van a matar, tampoco me van a torturar, tal cual lo interpretamos hoy en día. Desde aquí se rechaza la tortura y la pena de muerte y gradualmente países empiezan a prescribir esta pena, a proscribir esta pena. Encontramos entonces un control social, en conclusión, limitado por unos principios, racional, no excesivo, y legítimo en aplicación del principio de legalidad.
y empieza a surgir algo que conocemos como seguridad jurídica. Esto da lugar a la seguridad jurídica. Claro, porque sé qué me puede pasar si cometo delito. Sé que solamente me pueden condenar por esos delitos que están en el código al cual todos vamos a tener acceso. Y sé que solamente van a condenar de una manera equivalente al daño que causé. Ahora, esto aquí se lee muy bonito, pero en la práctica solamente una pequeña clase privilegiada era quien tenía acceso a la lectura. Entonces eran muy pocos realmente aquellos que podían entender qué era lo que se entendía por delito. Aquí, con el desarrollo de la imprenta y una vez el clero ya libera pues ese poder sobre lo que se podía y no se podía estudiar, todos empezamos a tener acceso a la educación en términos generales. Pero pues la educación en este momento histórico era bastante limitada. Además que en este momento más importaba el capitalismo. O pues porque recuerden, es más bien la burguesía. Es en este momento la burguesía quien impulsa la Revolución Francesa, buscando ese derecho humano a la propiedad privada, como lo vimos en la sesión anterior, que finalmente aterriza en el derecho fundamental a la propiedad privada, artículo 58 constitucional. Pasamos en segundo término a la escuela positiva del derecho penal. La escuela positiva del derecho penal también aparece en Italia. Aparece exactamente después a que termina la escuela clásica. O sea, termina la escuela clásica y ante ciertos aumentos en la criminalidad y ante el interés de aplicarle ciencia a la criminología y con el nacimiento de la criminología, porque aquí formalmente nace la criminología, eh, surge esta escuela positiva. Literalmente es una crítica de la escuela clásica. Y nos dice, no, es que eso no funciona. Dice, el delincuente es un enfermo, el delincuente es una social y por tanto tenemos que aplicarle ciencia para solucionar el problema. Es muy interesante. Aparece en Italia, como decíamos, aparece en un momento histórico políticamente inestable y ubicados, imagínense ustedes, en una Italia a finales del siglo XIX, correcto, estamos en pleno fascismo. Y ese fascismo europeo italiano, que luego se conjuga con el alemán y que dan lugar a estas guerras mundiales, especialmente la segunda, no podría decirnos otra cosa. Y es que los representantes de esta escuela positiva, muy interesante y todo lo que ustedes quieran, pero vamos a encontrar en los siguientes minutos cómo es que tienen ideas también absolutamente fascistas. De hecho, estos señores son los padres del derecho penal fascista. Si ustedes van a revisar los escritos de Roxini y Jacobs, que eran jóvenes en ese momento, empezando los 30, más, bueno, más bien son 30, 40, encontramos un derecho penal fascista. Y vean estos nombres, claro, pues ¿qué más íbamos a esperar si estaban en una Alemania nazi? ¿Sobre qué más iban a escribir? Esto tampoco es para que nos alarme, pero veamos cómo el sistema político cambiante hace que la filosofía en un mismo autor también cambie. Representantes, César Lombroso, que es un médico, Enrico Ferri, que es un sociólogo, y Rafael Garófalo, que es un jurista y criminólogo. Todos son criminólogos en general. La escuela positiva del derecho penal ya no explica el delito como un fenómeno moral que responde al libre albedrío, sino como un fenómeno natural y social. ¿Natural desde qué perspectiva? Pues resulta que César Lombroso dice es que existe un criminal nato. Y entonces si esa persona tiene la frente grande o tiene los brazos chiquitos o largos, es delincuente. Enrico Ferri, por su parte, no entiende el delito desde una perspectiva natural o biológica, sino social. Y dice, ah, no, es que si la persona nace en determinado barrio o con determinadas carencias, como falta de educación, entonces va a ser delincuente.
Como lo vemos, estamos en pleno derecho penal de autor. Aquí no se juzga lo que yo hice en mi libre albedrío. Aquí se me juzga sin que incluso yo haya hecho algo. Aquí se me capturaba y retenía para evitar que afectara a la sociedad. Eso es lo que busca la escuela positiva del derecho penal, anticiparse al delito. ¿Cómo podemos reaccionar al delincuente antes de que el delincuente actúe? Aquí cambiamos esa noción de culpa moral dentro del libre albedrío como la evitación del delito a partir de la peligrosidad del delincuente. Es decir, como científicos del derecho nos vamos a enfocar en analizar la peligrosidad del delincuente con el fin de tipificarlo y tipificar al delincuente lo mandemos a una prisión, todo con el fin de que no pueda afectar a la sociedad. ¿Cuál es el fin entonces? De la procesabilidad, evitar que nos afecten a la sociedad. Aquí el derecho penal es una defensa. ¿Nos defendemos de qué? Del hombre peligroso, del delincuente. Entonces hablamos de un derecho penal de autor. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho penal de autor y del acto? Pues que del acto me procesan por lo que hice. En el derecho penal de, como el sistema colombiano, en el derecho penal de autor se me procesa por mis características personales. Esta es la inspiración filosófica del derecho penal de la Alemania nazi, donde se investigaba, juzgaba, procesaba porque soy homosexual, porque soy gitano, porque soy judío. Aquí no se me juzgaba por lo que yo hubiera hecho, se me juzgaba era por sospecha, porque soy un peligro para la sociedad. ¿Cómo vamos a dejar a este judío en la calle? ¿Mm? Entonces, esta escuela sostiene que el delincuente es un producto de factores biológicos, psicológicos y sociales. Aquí no tiene por qué juzgarse lo que se hizo. Bueno, esto no quiere decir que aquí no se sancionara a quien actuara. Claro que sí, pero es que para evitar la comisión permanente de delitos, vamos a anticiparnos y vamos a buscar sancionar a la persona antes de que cometa delito, porque tarde o temprano lo va a cometer, porque está predispuesto biológico, psicológico y socialmente a cometer un delito. La escuela positiva, entonces, dentro de sus fines, encuentra tipificar al delincuente. Ya no hablamos de tipificación de conductas punibles, aquí hablamos de tipificación de humanos. Y vamos a encontrar, si investigamos un poco, vamos a encontrar cómo César Lombroso se encargó de establecer rasgos físicos para identificar al delincuente y qué clase de delito iba a cometer. Exactamente, doctor Higuera, exactamente. Que algunos incluso los sostuvieron por un siglo más. Hoy en día estas ideas están proscritas. Sin embargo, aún se sigue encontrando, incluso desde otras áreas, profesionales que afirman que sí existen ciertas condiciones biológicas, sociales y culturales que me pueden predisponer a cometer delito. Esto lo escuché hace 8 días en un congreso en la Santo Tomás en materia de derecho penal, hace 15 días. Y una psicóloga decía en ese momento, intentó fue como dar una respuesta muy políticamente correcta, porque empezó afirmando lo que les dije. Determinada persona nace en un lugar geográfico específico y va a ser más proclive a la delincuencia que si naciera en otro. Pues yo sé que estaría mal postular un derecho penal de autor, no me tomen a mal, pero vamos a pensarlo. ¿Será que el niño, pongamos un ejemplo, el niño que crece en una favela, ¿será que es más proclive a delinquir al niño que nace en Ámsterdam? Atendiendo tal vez esa calidad desde la educación hasta ver familiares morir, ver la guerra en la puerta de la casa, usted salir y encontrar munición, a un lugar en donde las cárceles son a puerta abierta, donde el criminal puede salir de la cárcel, donde hay confianza social. Nos dice la doctora Adriana Higuera,
sí es más proclive y no es tanto por el punto geográfico, sino las condiciones socioeconómicas. Ese punto también es importante, claro, es un todo. Aquí hablamos de un todo, eso ha explicado la psicóloga, no es solo una cosa, es un todo, es un todo. Claro, las condiciones económicas también me pueden hacer proclive a la delincuencia, porque es que si mi hijo se está muriendo de hambre, si me toca robar, pues robo para que no se muera de hambre. Pero en un estado donde satisface las necesidades de los asociados, volvamos a Países Bajos, pues ¿quién va a necesitar robar? Ah, bueno, el que quiere robar por placer será. O el que ya roba en escalas inimaginables, multinacionales, etcétera. Ya es otra cuestión. Al final, pues es muy complicado llegar a afirmaciones de este tipo, pero sí podemos llegar a ciertas conclusiones. Y es que en países donde no se satisfacen las necesidades, como en los países del sur, sí existe mucha más delincuencia y el derecho penal es mucho más protagonista que en otros países donde se satisfacen esas mismas necesidades. Por lo que podemos llegar a un consenso en lo que nos afirma aquí la doctora Adriana, porque es así. Las carencias, la insatisfacción de necesidades, obviamente genera delincuencia. La pena, desde la perspectiva de la escuela positiva, se orienta a la defensa, no a la retribución. Aquí no hay retribución. Si tengo que durar toda la vida preso porque tengo la cabeza más grande que el resto, entonces voy a orar allí porque nunca voy a, no se condena a través de la retribución, sino lo que se busca es la defensa. Nos dice la doctora Adriana, ¿cómo se explica que otros en estas mismas condiciones y carencias no recurran al crimen? Claro, eso también es muy importante, doctora, porque pues no podemos decir que todas las personas que tienen necesidades son delincuentes, como tampoco vamos a decir que todas las personas que no tienen o que no tienen ninguna necesidad no son delincuentes. Entonces una cosa no tendría que ver por la otra. Pero yo no lo veo tanto desde ahí, sino yo lo veo es desde el punto de vista de que el derecho penal tiene mucha más presencia en países donde no se satisfacen las necesidades por parte del Estado que en otros lugares. Pero pues, desde luego hay personas cuya moralidad es más alta que la búsqueda de satisfacción de necesidades a partir de la delincuencia. Pues si no fuera así, pues todos nos dedicaríamos a ciertas cuestiones. El doctor Peraza nos dice, por diversos factores, es interesante la teoría del autocontrol de Travis Hirschi, si no recuerdo mal. Ok, igual aquí por medio también podemos ver muchas cuestiones y es la justificación del crimen, ¿cierto? Que realmente nuestro sistema político, la delincuencia, si lo vemos desde ahí, está justificada, porque entonces el estado de necesidad que explica, ¿cierto? O si no, entonces nunca podríamos poner en choque dos derechos fundamentales. ¿Cómo es que se me va a justificar que yo mate o robe porque necesitaba algo más? Bueno, pues estas son discusiones mucho más precisas que ya pues atienden a la procesabilidad de un caso, ¿no? Y tampoco pretendo que volvamos y retrotraigamos el sistema, porque es que todo esto que estamos viendo en pantalla, esto ya se entiende superado. Ya se entiende superado. Todo esto no existe. Todo esto ya hoy por hoy es derogado y tanto así que ninguna teoría o razonamiento jurídico penal válido podría llegar a sustentarse desde acá. O sea, usted nunca le van a publicar en una revista indexada que usted intente tipificar al delincuente. Entonces, esto no es más que una parte más de la evolución de la dogmática penal. Sin embargo, claro que hay unos aportes muy interesantes. Aquí surge la noción adicional al de la pena que ya existía, no surge la noción de la medida de seguridad. Entonces las medidas de seguridad, no tanto para inimputables, sino que se aplicaban era, si usted había cometido delito, se le aplicaba una pena. Si usted no había cometido delito, pero sus rasgos físicos se acomodaban a la tipificación del delincuente, le aplicamos una medida de seguridad. Vean lo injusto. Cometí delito, me aplican una pena. Ah, no, no me aplican delito, pero nací en tal lugar, bueno, la característica que se me asocia, entonces se le aplica una medida de seguridad. Ya no a título de pena, sino de medida cautelar. Démonos cuenta de la contradicción. La sospecha valía más que la duda, dice el doctor Higuera. Exactamente. Y es que buscábamos era eso precisamente.
La escuela positiva buscaba un estado de seguridad. Vamos a pegarle a la persona porque sí, porque es latino y de malas. Vamos a condenarlo porque es judío y se jode. No por lo que yo haya hecho. Ah, claro, pero sí, entonces se le aplica una pena, ya no una medida de seguridad. En todo caso, como lo dijimos, la escuela positiva es la inspiración filosófica del fascismo. Esto a grandes rasgos, pero pues vale la pena como criminólogos estudiar tal vez lo que son esos principales exponentes, sobre todo porque es muy interesante. Primero encontramos entonces a César Lombroso, médico italiano. Nació en 1835, fallece en 1909, en plena base de la Primera Guerra Mundial, veamos. Crea la criminología positivista. La criminología positivista concibe el delito como un fenómeno empírico, es decir, se puede estudiar el fenómeno criminal desde la ciencia. Cuando se establece el delito como un fenómeno empírico, César Beccaria lo que postula es que existe una ciencia que se enfoque de estudiar la cuestión criminal. Esto más adelante evoluciona y se llama criminología. Ya lo vamos a ver. César Lombroso escribe un libro, El hombre delincuente, en 1876. Y allí formula su tesis más famosa, hoy totalmente negada, que dice, el criminal nace, no se hace. O sea que para César Lombroso se nacía delincuente. Y entonces César Lombroso en Il uomo delinquente indica que algunos individuos desde el nacimiento presentaban ciertas anomalías biológicas que lo predisponían a cometer ciertos delitos. Era básicamente un atavismo delictivo. O sea, cuando hablábamos del atavismo, César Lombroso decía que el hombre, antes de evolucionar, en algunos contados eventos, regresaba, involucionaba, se devolvía, volviendo a ciertas etapas primitivas de la evolución humana. Eso era el hombre atávico, ese hombre antievolucionado o preevolucionado, si se quiere. Resulta que César Lombroso empieza a tener acceso a varias cárceles, empieza a tener un nombre importante y en este momento en este momento se hace famoso al hablar del criminal nato. Y entonces dice es que hay criminales natos y empieza a tener muchísimo éxito y se le empieza a permitir ingresar a diferentes cárceles para que estudiara el delincuente y creara esta tipología que estamos viendo en pantalla. Ya volvemos a esta parte. Pero entonces, Lombroso lo que hace es empezar a crear esa tipología, pero a partir de rasgos que para él en su subjetividad llamaban la atención. Entonces, si al hombre le parecía que varios criminales condenados por hurto tenían las manos largas, pues, no, ahí hay un rasgo para tipificar al delincuente. Como nos damos cuenta, no hay ninguna base científica para las conclusiones a las que llega. De hecho, varios estudios han permitido concluir que los criminales seleccionados por Lombroso eran personas que él seleccionaba en su subjetividad. No había ninguna clase de método científico que permitiera establecer que Lombroso fue objetivo. De hecho, fue una pequeñísima población. Entonces, pues todo esto después termina desacreditando sus afirmaciones. Sin embargo, sigue siendo muy interesante. Dentro de las características que Lombroso valora, hay rasgos como las asimetrías craneales, que tuvieran, no sé, bulticos en la cabeza, ¿cierto? En el cráneo, que existiera una mandíbula prominente, ojos grandes o pequeños, que la persona tuviera una mirada fija, que quedara perdido, pues viendo a lo lejos, si se tenía brazos largos. Incluso aquí se juzga el tener tatuajes. ¿Por qué? Pues bueno, aquí tenemos que apelar un poco a la historia, ¿no? Recordemos que en países como China, bueno, en Oriente en general, al criminal se le tatuaba para que se pudiera identificar cuál era el delito cometido. Esto para efectos de reincidencia, en caso de que existiera reincidencia, pues la persona iba a ser ya
condenado a muerte. ¿Sí? Si me condenaban por hurto, se me iba a quitar la mano, se me iba a tatuar en China, pero si volvía a robar, ya me mataban. ¿Cómo se identificaba que había robado? Por los tatuajes que aparecían en el cuerpo. Entonces, de ahí en adelante, toda la cultura oriental apropia al delincuente como una persona tatuada. Más adelante, cuando nace el arte del tatuaje, se empiezan a tapar estos tatuajes y ya se diseminan lo que hizo las mafias, eh, como los yakuza. Bueno, en otros lugares, como en Países Bajos, todo lo que era el reinado de lo que sería, bueno, Países Bajos en general, allí como eran países expertos en la navegación, claro, eran estos países nórdicos, mmm, con unos antecedentes de los vikingos, grandes navegantes. ¿Cuáles eran los principales enemigos? Pues los piratas. Y como eran comerciantes, la piratería era lo que peor se podía estar sancionando en esta época. ¿Cómo se sancionaba al pirata? También se les amputaba una parte y se les tatuaba. Por eso el pirata clásico no tiene una pierna, no tiene un brazo, tiene un parche y está tatuado. Son ya cuestiones culturales, pero pues obviamente esto es lo que inspira, pues, por eso se intenta asociar al delincuente con los tatuajes, por esos antecedentes históricos que a veces uno ignora, ¿no? Bueno, en todo caso, César Lombroso nos dice, entre el siglo XVIII y XIX, nos dice, es que el delito tiene un origen natural, que se puede predecir, que se puede medir, y lo que les dije hace un momento, permítanme acceso al delincuente porque lo voy a tipificar. Entonces vemos que Lombroso se centra en el delincuente, no en el hecho, sino en la persona. Y entonces es cuando intenta tipificar al criminal. Y lo tipifica en 5 clases de delincuente predominantemente. O sea, insistimos, primero habla de un delincuente nato, pero cuando toma eco dice voy a tipificar al delincuente y surge esta clasificación del delincuente. Entonces vemos que el desarrollo teórico, dogmático de César Lombroso inicia cuando postula el homo delincuente y luego cuando tipifica al delincuente. Tenemos al delincuente nato. Ese es el delincuente que tiene ciertas características biológicas que lo hacen innato al delito, que dependía las características físicas que tuviera el delincuente lo podrían hacer proclive a cierto delito. Entonces, en el delincuente nato encontramos varias clasificaciones. Dentro del delincuente nato, si hablamos del delincuente en ese momento, el delincuente nato de delitos patrimoniales solía ser una persona grande, robusta, que utilizara su fuerza física para cometer delito. El delincuente ya estafador, así como el delincuente ya asociado a una vida política, era una persona de baja estatura, generalmente con dedos largos, carismático, inteligente, enredador, que generalmente tenía otras familias. Bueno, el delincuente en delito sexual era una persona tímida, era una persona que muy seguramente ya había sido abusado sexualmente en el pasado, una persona que seguramente cometía violencia contra los animales, y empieza así a hacer una tipificación del delincuente. Lo que a mí me parece muy particular, queridos colegas, y esto se los tengo que confesar, es, yo llevo ejerciendo como defensor privado 12 años, como profesor 8, y en mi ejercicio como defensor privado sí que uno puede identificar ciertas características en determinados grupos de personas procesables. Asesoremos un estafador y a otro, y nos vamos a dar cuenta que todos tienen una carisma única. Claro, uno no dice, no estoy tipificando al delincuente, pero pues la forma en la que actúan en su día a día o esas cuestiones que tienen a nivel mental, lo que sea, terminan exteriorizándose a partir o a través de sus características, de cómo se relacionan en sociedad. Eh, todos los grandes estafadores son buenos oradores, sí, por ejemplo, como generalmente el delincuente en delito sexual, similar a las tipologías de Sheldon y Kretzmer. Muy interesante, doctor, este no los conozco. Pero lo que sí podemos indicar
Por ejemplo, volviendo al delito sexual, no es una persona que le guste mostrarse públicamente. El delincuente sexual siente vergüenza, siente vergüenza. Claro, no podemos hablar de reglas porque es que somos humanos, es imposible, pero creo que durante el ejercicio como criminólogos y penalistas vamos a identificar que ciertos rasgos son repetitivos dependiendo el delito. Bien, pasando a la clasificación, está el delincuente loco o epiléptico, que es aquel que está determinado por patologías mentales. Generalmente, el delito que comete son delitos con mucha brutalidad. Son delitos que se suelen cometer en familiares cercanos o en personas cercanas a un vínculo social. Son personas vengativas. Está el delincuente pasional. El delincuente pasional es una subespecie del delincuente ocasional. El delincuente pasional no comete delito. Es una persona que suele ser trabajadora, que suele responder socialmente, es una persona que paga sus impuestos, no es una persona que esté acostumbrada a delinquir, ni tiene las características de un delincuente nato. Tampoco tiene ninguna enfermedad por lo que sale de ser un delincuente loco. Sin embargo, es una persona con fuertes debilidades a nivel emocional. Suelen ser personas que no crecieron con su padre o con su madre. Suelen ser personas que en ocasiones fueron ultrajados por sus padres o familiares cercanos. Son personas que no conocen, no saben manejar la pérdida. Y por eso, en ciertas emociones intensas, pueden cometer delito. Son criminales que cometen la conducta punible con mucha brutalidad y generalmente con sevicia. Vamos a decir cosas, ¿no? Esto ya está proscrito, pero nieguen ustedes que en todo lo que hemos dicho no alcanza a ver un poquitico de, si uno dice, venga, aquí como que hay algo como que sí pega. Alguien escribió, el doctor Jorge Higuera nos dice a la persona epiléptica en algún tiempo lo relacionaban también como poseído por los espíritus. Sí, correcto. Y yo creo que podríamos ubicarlo en la Edad Media y en la Edad Antigua también. De hecho, bueno, existen evidencias de procedimientos quirúrgicos cometidos sin anestesia en la época clásica. Entonces, si una persona tenía un tumor, obviamente le generaba fuertes dolores de cabeza. Lo que se intentaba hacer en este momento era con con una puntilla, ¿sí? Abrirle el cráneo esperando que salieran los demonios. Pero a lo largo del tiempo, estas situaciones, estos detalles, todo lo que rodea al humano, ¿no? Se ha tratado de diferentes maneras. El delincuente ocasional. El delincuente ocasional es aquel delincuente que resulta empujado por circunstancias externas que lo llevan a delinquir en ese momento. Circunstancias externas como la insatisfacción de las necesidades básicas. Y entonces aquí se postula, se dice, es que si no se le satisface las necesidades a una persona, esto lo hace proclive a la delincuencia. Puede hurtar. Aquí hablamos de una persona que pues por su rol o posición social no delinque habitualmente, pero pues es alguien que ocasionalmente va a delinquir, es una persona que no suele reincidir y es una persona que sí se puede resocializar. El delincuente ocasional, al igual que el delincuente pasional, son personas que sí se pueden reincorporar en sociedad. El delincuente loco no y el delincuente nato tampoco. Como tampoco el delincuente habitual o profesional. El delincuente habitual o profesional es el que hace el crimen un estilo de vida. El delincuente habitual o profesional vive por y para el crimen. El delincuente habitual o profesional vive del delito. Dentro de las características de esta escuela, vemos entonces que se sustituye el concepto de la culpa por el de la peligrosidad. Se me sanciona por ser peligroso. ¿Y cuándo soy peligroso? Cuando mis características o antecedentes se acomodan a alguna de estas tipologías. Aquí encontramos como aporte diferenciar las políticas públicas como tal
a nivel criminal, lo que sean las políticas criminales, a las políticas penitenciarias. Porque aquí por primera vez se utiliza esta tipificación del delincuente para dividir las cárceles. Y entonces aquí se habla de un tratamiento individualizado, porque eso sí es muy bueno de esta escuela. La escuela, como entiende que existe un criminal enfermo, buscan formas a partir de la ciencia para curar el delito, porque se entiende que es una enfermedad. Hay muchas películas donde se muestran psiquiatras aplicándole corriente a personas en la cabeza, o golpeándolos, o poniéndoles a ver imágenes tiernas o imágenes terroríficas. Pues esos experimentos eran lo más normalizado en esta época, porque se entendía que el delito era la respuesta a una enfermedad, hablando del delincuente loco o epiléptico. Aquí no se entendía el delincuente epiléptico por el hecho de tener epilepsia, sino era la denominación que se le dio en este momento. Desconozco si era la única enfermedad o si era como se entendía en la generalidad en ese momento. Voy a averiguar y les tengo ese dato para la próxima sesión. Tenemos nuestro segundo exponente, que sería el maestro Enrico Ferri. Ferri ya no es médico, es un sociólogo italiano. Nace en 1856, muere en 1929. Ya ha pasado, estamos a puertas de que se empiece a visorar los vestigios de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Es el padre de la sociología criminal y postula que el delito, además de explicarse por causas biológicas, también responde a situaciones sociales. Entonces, mientras que Lombroso decía, el delito responde a situaciones biológicas y psicológicas, Ferri dice que también, o sea, no lo niega, sino lo amplía. También aplica o subsiste el delito o la criminalidad por determinados factores sociales. Amplía esa visión lombrosiana, incorporando aspectos como el medio social, las oportunidades económicas y las oportunidades políticas como elementos que determinarían la criminalidad. Aquí en este marco aparece también el padre de la psicología, que se me está olvidando en este momento el nombre. Permítanme, que no me gusta quedarme con la duda. Se me escapa en este ¿El padre momento. de qué, Doc? Perdón. De la ¿Sigmund Freud? psicología. Sigmund Freud. Sigmund Freud, exactamente. Aquí también, gracias, Doc, muy amable. Aquí también surge, sino que pues no lo traje, digamos, a la exposición de hoy, pero también Sigmund Freud. Y Sigmund Freud dice que la criminalidad responde a carencias que tuvo el individuo cuando era niño. Si el niño fue abusado sexualmente, cuando sea adulto va a cometer delito sexual. Si el niño aprendió a robar por el medio social en el que creció, por los amiguitos que tenía, en otras palabras, cuando crezca va a ser un ladrón. Eso nos dice Sigmund Freud. Entonces Sigmund Freud hace parte de la escuela positiva del derecho penal, ¿cierto? Me pasé. Listo. Entonces, ¿qué nos dice esta visión? Dependiendo si mi círculo social son bandidos, yo voy a ser un bandido. Si existen carencias económicas en ese medio social, la persona va a ser proclive a delinquir, si no es que ya delinquir. Y si el medio político que me rodea es proclive a la delincuencia, hay un altísimo riesgo o la persona es proclive a delinquir. Esos son los tres aspectos determinantes para justificar la criminalidad. Veámoslo, ya es un contexto social. Hablamos enteramente de un contexto social, ya no únicamente a partir de la biología. Entonces, Enrico Ferri nos dice que la sociedad influye en el individuo, tanto como su herencia biológica. Y entonces aquí ya no hablamos de un determinismo biológico, que es una tesis lombrosiana, sino nos habla de un determinismo social.
Esto es el punto de partida de la sociología criminal y esto está vigente. Y entonces estos propone tres factores del delito, estos que vemos en pantalla. Esos son los tres aspectos que generan el delito. Aspectos antropológicos, que sería lo que algo toca al hombroso. Entonces, la persona va a ser proclive al delito por sus características físicas y psicológicas, como la herencia, el temperamento, el sexo, la edad. Sociales, aspectos como la pobreza, la educación, determinada religión, organización familiar, economía, política, pueden hacer que subsista el delito, así como aspectos físicos o naturales como el clima, la geografía, las estaciones del año, puede hacer que ciertas personas sean más proclives a delinquir. Entonces se dice que lugares, en este marco, ¿no? Se indicaba que lugares fríos controlaban un poco mejor al criminal sexual que un lugar caliente. Adolfo Quetelet. Entonces, bajo esta postura, les decía, la tierra fría, en pocas palabras, previene el delito sexual, mientras que la tierra caliente la disipa. Bueno, no podemos decir que sea así, lógicamente, pero pues era la consideración que nos hacía este señor. Entonces, desarrollo lo que es la ecología social en el marco del delito. Cómo el delito se desarrolla en ciertos andamiajes sociales. Y de nuevo, continúa con el desarrollo del derecho penal como un instrumento de defensa social. Entonces, el derecho penal no es castigo, es defensa. Y su finalidad es la protección de la sociedad frente al delito. Aquí entonces no se habla de retribución como un valor de la escuela clásica, sino se habla es de medidas de seguridad para prevenir. Aquí lo que se busca es la prevención antes que la retribución. También entiende al delito como un fenómeno natural, un fenómeno que ocurre en el seno de la sociedad, el cual exige una respuesta científica, no moral, porque como existe el criminal nato y como determinados entornos sociales van a generar delito, pues asimismo el libre albedrío no existe. Si yo soy proclive a delinquir, tarde o temprano voy a delinquir. Por ello, la reacción penal, así se llama nuestra materia, la reacción penal debe ser preventiva, educativa y resocializadora. Llama mucho la atención que propone sanciones alternativas dependiendo de la clase del delincuente. Eso sí me parece muy interesante. Entonces dice, si el delincuente actúa de esta manera, tenemos que aplicarle una pena o una medida de seguridad para ese delito. ¿Para qué? Para que se pueda resocializar, reeducar y para que prevengamos el delito. Entonces decía, si es un delincuente enfermo, démosle tratamiento clínico. Si cometió el delito por atavismo, reeduquémoslo, pongámoslo a trabajar, aislémoslo. Bueno, en todo caso, aquí surge la idea de la educación obligatoria o la reeducación obligatoria. Aquí se postula la idea del trabajo obligatorio en las cárceles y finalmente plantea el tratamiento en el lugar del castigo retributivo netamente. Y aún en todo este margen, defiende la abolición de la pena de muerte. Todas las escuelas, desde la escuela postclásica en adelante, defienden la abolición de la pena de muerte. Y nuestro último exponente, y con esto finalizamos, tenemos a Rafael Garófalo. Lombroso era médico, Ferri era sociólogo, Garófalo, abogado. Nace en 1851, muere en 1939. Veamos que todos son contemporáneos, todos se conocen, se la llevan bien y son invitados frecuentemente a los mismos eventos. Estos tres señores eran el non plus ultra de los penalistas en la época. Es el fundador del derecho penal positivista. Aquí
como buen abogado, se intenta meter en las discusiones extrapenales y dice, voy a proponer una nueva concepción del delito, la pena y la responsabilidad a partir de la tesis lombrosiana y garofaliana. Y entonces postula una fórmula jurídica de la peligrosidad natural del individuo. Postula esa fórmula, esa figura, la peligrosidad natural del individuo, donde se decía que como existen individuos peligrosos por naturaleza, la finalidad u objetivo del derecho penal debería ser la defensa social a través de la neutralización del peligro. O sea, Garófalo nos dice, vamos a neutralizar el individuo para defendernos porque existe una peligrosidad natural. Esto lo postula en su obra más importante, Criminología se llama, ese libro, 1885. Es la primera vez en que oficial y puntualmente se usa este término. Es la primera vez en la que se habla de criminología. Y ahí nace lo que hoy se convierte en esta maestría, colegas. Garófalo propone que existen ciertas conductas que ofenden los sentimientos morales comunes en toda sociedad civilizada. O sea, siempre existen sujetos que atacan dos aspectos, que son los necesarios en toda civilización: probidad y piedad. Esas son las dos características del delincuente, del sujeto, del individuo peligroso. Probidad es el respeto por la propiedad y los bienes ajenos, y piedad el respeto por la vida y la integridad de los demás. Luego entonces el criminal ni respeta la propiedad ni los bienes ajenos, ni respeta la vida ni la integridad de las personas. Entre otros, Garófalo define el delito natural como la violación de esos sentimientos altruistas y fundamentales. Pretende reemplazar la idea jurídica del delito por una perspectiva objetiva donde se buscara neutralizar la criminalidad natural. Sienta las bases de un derecho penal con contenido ético y biológico. Obviamente esto queda proscrito más adelante. Indica que no es relevante la culpa del delincuente, sino su peligrosidad. ¿Qué es peligrosidad? La propensión natural a dañar a otros. También postula la idea de la irrecuperabilidad del delincuente, donde se pretendía la neutralización del criminal teniendo en cuenta que es irrecuperable. Increíble que, siendo este el abogado, termine siendo más facho que el médico y el sociólogo. Vean eso. Y no quiero ponerle a mi discurso un contexto político, porque eso no se trata, sino pues es para que entendamos lo ilógico de la situación. Obviamente pues todo esto queda proscrito. En todo caso, sí aporta algo muy interesante, que es una clasificación de la reacción penal. Y dice que la pena se justifica por su utilidad social, no por la expiación. O sea, el derecho penal es útil por su protección de la sociedad. Y entonces propone tres tipos de reacción. La eliminación, que es la pena de muerte para los incorregibles. Este señor sí defiende la pena de muerte, y lógicamente. Si es un incorregible, mátenlo. La reparación o reeducación para los corregibles y la vigilancia o aislamiento para los peligrosos eventuales. Si bien esto queda proscrito, pareciera que esto quedará vigente en el sistema anglosajón, porque esa misma fórmula es la que parece utilizarse en el sistema angloamericano. Con esto, colegas, estaríamos terminando esta sección de nuestra maestría, de nuestra clase, donde pues hemos abordado las dos escuelas más importantes para la criminología y el derecho penal. En la próxima sesión terminaremos de abordar el tratamiento que se le da al delincuente. Vamos a ver la escuela de Frankfurt, la escuela de Chicago, vamos a ver el crimen de cuello blanco, para ir abriendo la puerta al abolicionismo, ya pues de cara a nuestras próximas últimas clases. Antes de cerrar y pues
dándome cuenta que se me extendió un poco la clase, quisiera preguntar si tienen alguna inquietud. No, sí hay una inquietud, pero es respecto de las actividades que están programadas en la plataforma como pues de las asignadas a la materia, de una que está pendiente para con plazo estos días, incluso creo que es para el 17 o 18, donde se habla de un documento que tenga que ver con una propuesta de reforma legal o reforma política pública en lo que tiene que ver con centros carcelarios, bueno, y con las condiciones o las situaciones que pasan allí en el tema del tratamiento penitenciario y demás. Pues digamos que la duda que habíamos comentado es por el tema de la extensión del trabajo donde se dice que es un mínimo de 25 páginas. Es como eso de pronto lo que tenemos la duda allí. Bueno, dos Jorge, cositas. ese tema ya, qué pena, doc Sergio, ese tema ya es conmigo. Entonces, si quieres, lo tratamos por WhatsApp y con el grupo de los compañeros y miramos cuál es la inquietud, ¿vale? Sí, si de pronto me dejaras hacer participar ahí rápidamente, doctor Rincón. Sí, pues digamos que no es algo que dependa de mí, porque esas actividades no las dejo yo, como tampoco las evalúo. Entonces, pues ahorita el doctor Ricardo les va a explicar esa parte. Y pues el sistema es cerrado, entonces casi que eso es innegociable, no depende de mí, muchachos. Dos, yo sugeriría, con mucho respeto y cariño, que desarrollaran esas 25 hojas a modo de artículo de investigación. ¿Con qué motivo? Yo soy editor de la revista Principia Juris de la Universidad Santo Tomás, entonces les dejo las puertas abiertas para que esos trabajos no solamente se queden en esa plataforma, sino que los podamos publicar. Me escriben, me dejan un mensaje que con todo el gusto les publico su trabajo. Eso sería todo por mi parte, entonces si no hay dudas los dejo con el doctor Ricardo para pues lo que tendrán que discutir. A su servicio siempre, colegas, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Sergio. Muy amable, feliz noche para usted. Muchas Jorge, gracias. me escribes por favor la duda. La verdad, tengo que salir en este momento, pero estoy pendiente para colaborarles con esa tarea. ¿Listo? Listo, doctor Ricardo. Muchas Muchas gracias. gracias, Buenas muy noches para amables. todos. Muchas gracias, doctor Ricardo.